Bueno, para mí es un placer y un honor estar aquí en esta conferencia con el pastor Sugel, con cada uno de ustedes aquí presentes. Esto ha sido un largo proceso. Hemos estado orando por mucho tiempo por esta conferencia, para que el Señor haga su voluntad, para que el Señor se lleve toda la gloria, para que el Señor use este día para la salvación de muchos pecadores y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar primeramente al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta conferencia, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor, de poder oír tu santa palabra que nos muestra el camino de la salvación y nos edifica, Señor. Yo te pido, Señor, y te ruego que seas en este momento, que tú bendigas la predicación de tu palabra y también bendigas a aquellos que van a oír. Que tú uses tu palabra para tu gloria. Que tú uses tu palabra para obrar, Señor, en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Y también, Señor, para que aquellos que sí te conocen crezcan, Padre Santo, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Bueno, hasta ahora hemos tenido dos temas que son maravillosos, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios nos habla, cómo Dios nos habla el día de hoy a través de la predicación en las iglesias, con esa palabra que Él habló, con esa palabra que Él sigue hablando y con esa palabra que se encuentra en las Santas Escrituras. Y también vimos lo que es el Evangelio, ese Evangelio poderoso, ese Evangelio que salva, ese Evangelio que nos santifica, ese Evangelio que tiene poder para salvar a los pecadores. Y ahora, según el boletín, vamos a hablar sobre por qué es importante la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la iglesia. Y este es un tema que es de mucha importancia. Es un tema que debemos ir hacia las Escrituras y ver lo que ella nos dice en cuanto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos conceptos sobre qué es la iglesia. Si tú le preguntas a muchas personas qué es la iglesia, te van a dar muchos conceptos. O si les preguntas qué buscas en una iglesia, también te van a dar muchas respuestas. Pero algo que tenemos que tener claro es que la iglesia, primeramente, no es un club social donde nos reunimos con nuestros amigos y donde nos reunimos para conversar sobre los últimos eventos, para hablar del deporte, para hablar de la política o para hablar de las últimas noticias del mundo. Eso no es una iglesia. Tenemos que ver lo que la Biblia nos enseña sobre qué es la iglesia. Tenemos que tener nuestros conceptos claros y definidos y alineados con la palabra de Dios. Así que yo quiero empezar con una breve definición sobre qué es la iglesia. Si preguntamos qué es la iglesia, una manera breve de decirlo, la iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios y que han nacido del Espíritu de Dios y que son verdaderos creyentes en Jesucristo. Son verdaderos creyentes en Jesucristo. ¿Y por qué es importante esta definición? Porque hoy en día, cuando la gente piensa en la iglesia, lo que se imaginan es un edificio, ¿verdad? Un edificio con una cruz o con una campana. Un edificio o las catedrales con los vitrales. Eso es lo que la gente cree que es una iglesia. Pero eso es tan solo un edificio donde la iglesia se reúne. Pero la iglesia es la comunidad de los creyentes. La iglesia es la comunidad de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y han puesto toda su fe en el Señor Jesucristo. Y aunque nosotros podamos decir, la iglesia que queda en tal lugar, la iglesia que queda en tal lugar,
nosotros entendemos de qué estamos hablando. Es esa comunidad de creyentes que se reúne en ese sitio para diferentes propósitos y diferentes funciones. El edificio en sí no constituye una iglesia, ¿verdad? Si ese edificio se derrumba, si hay un terremoto y el edificio se cae, eso no quiere decir que la iglesia se destruyó. Eso no quiere decir que la iglesia ya no existe. No. La iglesia se puede reunir en otro sitio y seguir siendo iglesia. Y seguir siendo una iglesia. La iglesia tiene que ver con personas que creen en algo, con personas que confiesan algo y con personas que practican algo. La iglesia no tiene que ver con un edificio. Es bueno tener un edificio, es algo práctico tener un edificio donde nos podemos reunir, pero el edificio no es la iglesia, como lo dije antes. Así que hoy quiero darle varias razones por las cuales la iglesia es importante. Varias razones por las cuales la iglesia es importante. Y la iglesia es importante primero por sus características, pero también por sus propósitos. Hoy quiero darles dos características importantes por las cuales la iglesia es importante y dos propósitos por las cuales la iglesia es importante. Así que vamos a empezar el día de hoy con las características de la iglesia. Si preguntamos, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia es importante? El punto número 1 del día de hoy es que la iglesia es importante porque Cristo es el Señor de la iglesia. La iglesia es importante porque Cristo es el Señor de la iglesia. Y ese es el punto de partida. Eso es lo primero que tenemos que entender para comprender qué es la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece. Y eso está muy claro. Si pueden, me acompañan a Mateo 16. En Mateo 16 tenemos la gran confesión de Pedro. Y luego en el versículo 18 dice nuestro Señor Jesucristo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dice mi iglesia. Él no dice la iglesia. Él dice es mi iglesia y por lo tanto yo la voy a edificar. Cristo la edifica, ¿por qué? Porque le pertenece a Él. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro para entender qué es la iglesia. Cristo está dentro de la iglesia. Él edifica a su iglesia, Él cuida a su iglesia, Él preserva a su iglesia. Cristo dirige a la iglesia, ¿por qué? Porque le pertenece. Porque le pertenece. Y el hecho de que la iglesia le pertenezca a Cristo tiene algunas, implicaciones importantes. Por ejemplo, si la iglesia le pertenece a Cristo, eso quiere decir que el mundo secular no tiene ningún derecho de decir cómo la iglesia debe de funcionar. No es la función de este mundo, no es la función de los incrédulos, no es la función de aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. Si cierra sus puertas o no las cierra. El mundo no tiene la autoridad para eso. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad dentro de la iglesia. El único rol del mundo y el único rol de los incrédulos con respecto a la iglesia es la de reconocer la obra salvadora de Jesucristo y venir en Él con arrepentimiento y con fe. Ese es el único rol del mundo. Pero solo Cristo es el dueño de la iglesia y solo Cristo tiene la autoridad dentro de la iglesia. Eso es lo primero que debemos entender para tener un concepto correcto de la iglesia. De Él es la iglesia, Él tiene la autoridad y Él la gobierna según su voluntad.
según su voluntad. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 1. Vayamos a Efesios capítulo 1. Aquí Pablo está orando para que los ojos sean iluminados de los creyentes. Y empezando en el versículo 18 de Efesios 1 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Verdad? Aquí no está hablando de cuál es la naturaleza de la iglesia. Y ahora en el versículo 22, oigan con atención lo que dice. Y todo, ¿cuántas cosas? Algunas. Todo lo sometió bajo sus pies. Y a él, ¿a quién? A Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Ven que no es un edificio? No es un edificio, es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena en todo. ¡Wow! Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Es muy claro. Él es la autoridad de la iglesia. Cada persona que ha sido redimida, que ha sido salva por la obra de Cristo, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo. Y Cristo tiene toda la autoridad sobre esa persona. Y no solo eso, sino que la Biblia también nos enseña que Cristo compró la iglesia. Que Cristo compró la iglesia con su preciosa sangre. Fue a través de su obra maravillosa en la cruz, en la grandeza de lo que hizo, que compró la iglesia. Vayamos a Tito 2. Tito capítulo 2. En el versículo 14 nos dice Pablo, Tito 2:14, Él, ¿quién? Cristo, se dio por nosotros. ¿Para qué, Pablo? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Con qué propósito, Pablo? Y purificar para sí un pueblo. Ahora oigan lo que dice. Para posesión suya. Él posee la iglesia, celoso de buenas obras. Él se dio, quiere decir que Cristo entregó su vida en la cruz, tomando nuestro lugar como un sustituto. Él se dio por nosotros, ¿para qué? Con el propósito de redimirnos. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Eso quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando el precio que Dios requería para que fuéramos liberados de nuestra esclavitud del pecado. Nos estaba rescatando de la esclavitud del pecado. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Para posesión suya. Para posesión suya. Celoso de buenas obras. ¡Wow! Increíble. Si esa realidad no mueve tu corazón, si esa realidad no te anima en tu caminar cristiano, nada lo hará. Nada lo hará. Que Cristo, siendo santo, inocente, sin tacha, murió por ti, por tus pecados. Es algo increíble. Cristo pagó por ti con su preciosa sangre para que Él fuera tu dueño. Él te liberó de tu anterior amo del pecado y de Satanás y pagó el precio de redención en tu nombre.
Y lo hizo para que tú le pertenecieras. Para que tú le pertenecieras. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso majestuoso? ¿No es por eso que lo adoramos? ¿Ah? Increíble. Yo no me canso de leer estos versículos. El precio que pagó fue su sangre y por eso la iglesia le pertenece. Ha pagado el precio por su gente y ahora esa gente le pertenece. La iglesia le pertenece. Son su propia posesión. Y la razón, el objetivo, es que ahora seamos celosos de buenas obras. Celosos de proclamar la majestad de su gloria. Celosos de obedecerlo. Celosos de amarlo y de adorarlo. Celosos de estar en comunión con su pueblo. Esas son las buenas obras. Y eso es glorioso. Cristo te redimió. Cristo derramó su sangre por ti. Pagó un precio por ti. Y lo hizo de manera voluntaria y con amor. Y por eso le pertenece la iglesia. Por eso le pertenece la iglesia. Entonces, punto número 1. Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Vayamos a la segunda característica de por qué la iglesia es importante. Y es que la iglesia es importante porque es la comunidad de los creyentes. Porque es la comunidad de los creyentes. Como dijimos al principio, la iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios y nacidas del Espíritu y que son verdaderos creyentes en Jesucristo. Y cuando digo creyentes, me refiero a que verdaderamente han nacido de nuevo. A que verdaderamente han sido regeneradas por el Espíritu Santo. En Juan 3:3 dice Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es imposible. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien se ha arrepentido y se unió a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Mira cuántas veces para hablar de la conversión se usa la palabra nueva, nuevo nacimiento, nueva criatura, cosas hechas nuevas, todo es nuevo. Eso habla de que la conversión es algo radical. Es algo radical. Esto nos habla de la verdadera conversión, de los verdaderos creyentes. Son aquellos que han nacido de nuevo y que son una nueva criatura. Ellos son parte de la iglesia. ¿Y por qué digo tanto los verdaderos creyentes? Porque las iglesias de hoy en día están llenas de incrédulos. Las iglesias de hoy en día están llenas de personas que no conocen a Cristo, que ni siquiera entienden qué es el Evangelio. Hay muchas iglesias llenas de cabras y no de ovejas. Y aquí hay que hacer la distinción entre lo que se conoce entre la iglesia universal y la iglesia local. ¿Verdad? La iglesia universal se refiere a todos los creyentes en todo el mundo y en todo tiempo que han puesto su fe en Jesucristo y que son verdaderos creyentes y que han nacido de nuevo. Independientemente de dónde estén y de dónde se reúnan, ellos son la iglesia universal. Y tenemos esa realidad, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, que dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Todo verdadero creyente, sea griego, sea judío, esté en la República Dominicana, esté en Puerto Rico, esté en Venezuela, esté en México, esté en Laredo, en los Estados Unidos, en África, en Asia, en Europa, esté donde esté,
pertenece a la iglesia universal, cada verdadero creyente. Lo que quiere decir que la iglesia universal se compone de verdaderos creyentes de Jesucristo. Y Dios sabe quiénes son. Pero la palabra tiene otro uso dentro de la Biblia. También se refiere a las asambleas locales, a las iglesias locales. Y eso está muy claro en el Nuevo Testamento cuando vemos que las cartas son enviadas a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Gálatas, ¿verdad? Y cuando comparas los usos de esta palabra, ves que hay primero un uso más general de esta palabra que se refiere a todos los creyentes en todo el mundo, en toda la historia, y el otro uso es para referirse a las asambleas locales, a las reuniones locales. Y la iglesia local es un grupo de personas que se reúnen con la intención de adorar y de ser instruidos en la palabra de Dios. La iglesia, por ejemplo, que yo pastoreo aquí en Laredo, no es la iglesia, no es la iglesia universal. Es una iglesia local, aquí en Laredo, con el propósito de adorar a Dios y de ser instruidos en la palabra de Dios. Y todo creyente en todo el mundo, toda persona que está unida a Cristo a través de la fe, debe pertenecer a una iglesia local. La vida cristiana es para ser vivida dentro de la iglesia local. No es para ser vivida en aislamiento a la iglesia local. Entonces, ya hemos dicho que la iglesia es importante, ¿por qué? Primero, Cristo es el Señor de la iglesia. Y segundo, porque es la comunidad de los creyentes. Pero ahora veamos un poco con qué propósito se reúne una iglesia. ¿Cuál es el fin y cuál es la intención con que se reúne una iglesia? El punto número 3 del día de hoy es que la iglesia es importante porque se reúne para glorificar a Dios. La iglesia se reúne para exaltar a Dios, para adorar a Dios. La iglesia existe para ser un reflejo de la gloria de Dios en este mundo. Y la Biblia es clara en eso. El propósito mismo por el cual existimos es para ser un reflejo de aquel que nos salvó de nuestros pecados, dándole toda la gloria y la honra por habernos redimido del pecado. El propósito principal cuando nos reunimos cada domingo o otro día de la semana es para darle gloria a ese Salvador tan glorioso. Ese Salvador que tuvo tanto amor por su pueblo que pagó el precio que requería el pecado. Vayamos a Efesios otra vez. Efesios capítulo 1. Para ver que este propósito es claro en la Biblia. Es claro en la Biblia. En Efesios 1, Pablo deja claro que ese es el propósito de la iglesia. Darle la gloria a Dios. Vamos a empezar en el versículo 4 de Efesios 1. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, Pablo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Verdad? Aquí nos habla del plan de salvación. Cristo nos escoge, Dios nos escoge y nos adopta como sus hijos. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito para que Él nos escoge y que Él nos adopta? Versículo 6. Para alabanza de su gloria.
de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Wow. El propósito de la iglesia es dar alabanza a Dios por su gracia derramada en aquellos que han sido redimidos por su Hijo. Pero para Pablo no es suficiente decirlo una sola vez. Y para mí tampoco. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Versículo 11. De ahí de Efesios 1 dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. El propósito de nuestra salvación, el propósito de la iglesia es darle la gloria a Dios. Pero si seguimos leyendo, Pablo lo repite una vez más. Ya podemos ver que es algo importante, ¿verdad? Para repetirlo por tercera vez. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¡Wow! Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. 3 veces en 7 versículos, Pablo nos dice que la iglesia existe, que todo el plan de salvación existe. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Dios llamó a su iglesia, Cristo salvó a la iglesia, y el Espíritu Santo aplica la salvación en los pecadores. ¿Para qué? Para darle toda la gloria a Dios. Por eso, para eso existimos, para alabar y para glorificar a nuestro Salvador. Ese es el propósito principal de la iglesia. Pero a lo mejor te preguntas, ¿pero cómo le damos la gloria a Dios? ¿Cómo se ve eso de manera práctica en la iglesia? ¿Qué significa darle la gloria a Dios? Bueno, primeramente glorificamos a Dios cuando honramos su carácter, cuando honramos quién es Él, sus atributos, cuando le agradecemos por su obra en nuestras vidas, cuando vivimos vidas agradecidas por quién es Él, cuando hablamos de manera reverente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también le damos gloria, y cuando obedecemos su palabra, le estamos dando gloria. Cuando tratamos la Biblia como su libro inspirado por el Espíritu Santo, le estamos dando gloria. Cuando predicamos su palabra fiel, así como el pastor Sugel nos dijo, estamos dándole la gloria a Dios. En el Salmo 138 dice: me postraré hacia tu santo templo. Y oigan esto. Y te daré gracias, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Eso es darle la gloria a Dios. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Eso es darle la gloria a Dios. Este único Dios verdadero, que ha mostrado su amor y su misericordia al redimirnos de nuestros pecados, debido al gran carácter que Él tiene, debido al gran valor que Él tiene, y de la manera tan perfecta que se ha revelado en las Escrituras, le damos toda la gloria a Él. Toda la gloria es para Él, por su gracia inmerecida, por haber obrado en cada uno de nuestros corazones. Ese es el propósito. Para eso existimos. Glorificar a Dios debe ser nuestra prioridad suprema y no hay nada que compita con ese propósito. Esa debe ser nuestra motivación. Y la iglesia no es sobre nosotros, hermanos. La iglesia no es sobre ti. La iglesia no es sobre mí.
La iglesia no es sobre un pastor. La iglesia no es por lo que hacemos. La iglesia no se trata de las cosas humanas. Si esta iglesia le pertenece a Cristo, entonces toda la gloria es para Él. La iglesia no le pertenece a un pastor. La iglesia no le pertenece a un grupo de personas dentro de la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y parte de su pertenencia a Él significa que existimos para glorificarlo. Para glorificarlo solo a Él. Pero existe otro propósito. Existe otro propósito por la cual la iglesia es importante. ¿Qué más podemos decir sobre la iglesia? La iglesia es importante porque es allí donde Cristo instruye a su pueblo. La iglesia es importante porque es allí, cuando se reúne en esa asamblea, donde Cristo instruye a su pueblo. Cuando la iglesia se reúne los domingos o cualquier otro día de la semana, los creyentes son edificados y son instruidos en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Si Cristo no está aquí en este momento, si no está en el cielo, ¿cómo Cristo instruye a su iglesia? Por medio de líderes espirituales. La iglesia tiene líderes espirituales. Cristo levanta a hombres para que sean pastores, para que sean líderes dentro de la iglesia con la intención de edificar al cuerpo de Cristo. En Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. ¿Quién los hizo obispos? El Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para pastorear la iglesia de Dios. ¿Y por qué? La cual Él compró con su propia sangre. Otra vez vemos allí que la iglesia le pertenece a Cristo. Y por lo tanto, como la iglesia le pertenece a Cristo, vamos entonces a escoger pastores de acuerdo con el criterio de Cristo. Vamos a escoger pastores con los estándares que Cristo nos ha dejado en su palabra. No con lo que nosotros pensamos que debe ser un pastor. No, porque él me cae muy bien. Él es tremendo hombre. Sabe mucha Biblia. Él es muy cómico. Habla muy bien. Tiene una oratoria muy buena. Así, eso es lo que dice la Biblia de cómo buscamos pastores. Ya el pastor Sugel nos los explicó muy bien. No. Tenemos que escoger pastores de acuerdo con el criterio de Cristo, porque a Él le pertenece la iglesia y Él nos dice cómo debemos hacerlo. Un pastor no es lo que el mundo nos diga que debe ser un pastor. Un pastor es lo que la palabra nos dice cómo debe ser un pastor. Y el trabajo de un pastor, la responsabilidad de un pastor no es lo que el mundo quiera que él sea, es lo que Cristo dice en su palabra. Lo que dice el mundo es irrelevante, no es importante. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y esto está muy claro en Juan 21. ¿Se acuerdan cuando Pedro es enviado por Jesús a su ministerio? Y Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos. No son tuyos, son míos. Pero yo te encargo y te comisiono y te autorizo a que tú los apacientes. Aliméntalos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dice. Y eso hasta el día de hoy es el trabajo de un pastor. Alimentar al rebaño de Dios. Edificar al pueblo de Dios. Cristo levanta hombres con la responsabilidad de cuidar a su pueblo. ¿Verdad? Y en la Biblia tenemos los requisitos de un pastor, que ya lo hemos visto. Las características de un pastor en varios pasajes. Pero quiero que vayamos otra vez al libro de Efesios. Efesios 4.
para que veamos la manera en que Cristo instruye a la iglesia. Efesios 4. En Efesios 4, desde el versículo 11, dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué propósito, Pablo? ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más claro, imposible. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Cristo levanta hombres dentro de la iglesia para cuidar a la iglesia, para pastorear a la iglesia. Cristo usa estos hombres como su instrumento para guiar y para instruir a su pueblo. Así que vemos que dentro de la iglesia existe un orden, ¿verdad? Existe una estructura, un orden de liderazgo que Cristo nos dejó en su palabra. Y es la voluntad de Cristo que los miembros de una iglesia respondan a estos pastores con un espíritu enseñable y con humildad, sabiendo que la última autoridad la tiene es Cristo. Esto está muy claro, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. El pastor guía al pueblo, enseña al pueblo, porque eso es lo que nos dice Cristo. En el versículo 17 también de Hebreos 13 nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces tenemos este orden, tenemos la autoridad de Cristo y vemos que Cristo delega su autoridad a los pastores y a los maestros. Y es de esa manera que Él edifica y que Él instruye a su iglesia. Si seguimos leyendo en Efesios 4, versículo 14, dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Los pastores que predican la verdad protegen al pueblo de Dios de los errores. Protegen al pueblo de Dios de las mentiras. Versículo 15. Más bien, al hablar ¿qué? La verdad en amor, entonces ¿qué va a pasar? Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, una vez más. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¡Wow! Lo que quiere decir que el foco es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la edificación de la iglesia, ese es el trabajo de un pastor. Un pastor debe entender que su responsabilidad principal es la de edificar al cuerpo de Cristo. Es la de, que edificar al rebaño de Cristo. Un pastor, que alimenta y equipa a su iglesia. ¿Y su instrumento cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es lo que equipa al pueblo de Dios, segunda de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y luego nos dice Pablo en el 4:1, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y amonesta y reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, Timoteo, cuando seas pastor, tu tarea primordial es la de predicar la palabra de Dios a la congregación. ¿Y cómo predicas? En todo tiempo. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, tú predicas la palabra. Tú amonestas, tú reprendes y tú exhortas con mucha paciencia. Predicas la palabra. El ministerio pastoral es acerca de la palabra de Dios. Cuando un pastor se pone a dar sus propias opiniones en el púlpito, o a contar chistes, o a contar historia tras historia, y no predica la palabra, solo que usa 2 o 3 versículos por allá para dar la sensación de que está predicando la palabra, entonces existe un grave problema dentro de esa iglesia. El ministerio pastoral es acerca de la palabra. Y cuando un pastor enseña la palabra, hará que su congregación sea más eficaz en el evangelismo y en todas las tareas de la iglesia. Ese es el pastor que necesita cada iglesia, como nos decía también el pastor Sugel. Un pastor que predique la palabra. Entonces, hemos visto entonces que la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque primero, Cristo es el Señor de la iglesia. Segundo, es la asamblea de los creyentes. Tercero, que existimos para darle la gloria a Dios. Y cuarto, vimos que Cristo instruye a su iglesia por medio de líderes espirituales. Pero hay otra razón que quiero darles por la cual la iglesia es importante. Y una razón tan básica, pero tan importante. Tan básica y tan importante. Y una razón hermosa y maravillosa. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Cuán importante es la iglesia? La iglesia es importante porque Cristo ama a la iglesia. La iglesia es importante porque Cristo ama a la iglesia. La amó de tal manera que dio su vida por ella. Y la sigue amando hoy en día. En Efesios 5, versículo 25, hablando de los maridos y de las esposas, dice, maridos, amen a sus mujeres. Pero ¿cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó, Pablo? ¿De qué manera la amó? Se dio él mismo por ella. Entregó su vida por ella. Se sacrificó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¡Wow! Increíble. Cristo ama a la iglesia. Y la amó tanto que dio su vida por ella. Y cuando te das cuenta cuánto Cristo ama a la iglesia, cuando te das cuenta de su amor tan infinito y tan grande y de todo lo que Él hizo y sigue haciendo por su iglesia, te das cuenta que es un gran privilegio pertenecer a la iglesia. Es un gran privilegio ser parte de esas personas rescatadas por Cristo en la cruz. Ser objeto
y recipiente del amor de Cristo es un privilegio muy grande. El entender, como dice en Gálatas 2:20, que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque podemos hablar de la iglesia de manera general. Cristo ama a la iglesia. Pero aquí Pablo lo aplica de manera personal. Si yo soy parte de la iglesia, Cristo me amó de tal manera que dio su vida por mí. Y cuando esa realidad la llevamos para nuestros corazones, vamos a vivir vidas para la gloria de Dios. Cuando esa realidad en verdad la entendemos, y no es algo que decimos y ya, es todo lo que necesitamos para nuestro caminar cristiano. Y yo no sé si aquí hay alguno que no pertenece a la iglesia. Yo creo que aquí hay creyentes, pero también creo que aquí hay, que hay personas que no han puesto su fe todavía en Cristo. Por eso yo te animo y yo ruego al Señor que vengas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que pongas toda tu fe y toda tu confianza en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a perdonar cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y serás parte de la iglesia. Y también tú podrás decir con Pablo, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta conferencia. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos oído el día de hoy. Y yo, Señor, en esta tarde, yo te ruego y te pido que si aquí en este lugar hay alguien que no te conoce, alguien que no ha puesto su fe en ti, alguien que todavía, Señor, no ha creído, que tú obres en su corazón, Señor. Que tú le des el don del arrepentimiento y la fe. Y esa persona pueda decir hoy mismo, Cristo murió por mí. Cristo me amó de tal manera y me ama que murió por mí. Y que esa persona hoy, Señor, sea parte también de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a ver la iglesia de manera bíblica y a entender todos los puntos que hemos visto el día de hoy. Yo te ruego, Señor, y te pido que sigas bendiciendo este día, sigas bendiciendo este evento y que lo sigas usando solamente para tu gloria y tu honra, Señor. Y oramos en el nombre poderoso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.